todos los infantes en Belén, los niños. También este Herodes es conocido como Herodes Antipas y juzgó a Jesús antes de que fuera crucificado. Y Jesús había hablado de él públicamente, había condenado, igualmente Juan había condenado el matrimonio de él, y por lo tanto vemos que él lo tiene preso acá. Entonces Juan estuvo algunas dudas acerca si Jesús era el Mesías. Entonces, estas dudas eran permitidas. Juan no había compartido con Jesús mucho tiempo. Juan estaba predicando, recuerda, en el Jordán. Entonces, él lo vio ahí cuando fue a bautizarlo, pero de ahí más Juan no tiene contacto, y más tarde Juan es llevado preso. Entonces, él estaba muy ocupado en la predicación del evangelio, del reino, y bautizando Juan en el Jordán. Entonces, pero Juan quería saber, vea, mientras Juan perdía fuerzas en la prisión, necesitaba asegurarse de que Jesús era el Mesías, de que en realidad era el propósito. El propósito de Juan era preparar la gente para la venida del Mesías, porque esto le confirmaba a Juan que el trabajo que él había hecho era un trabajo para el cual Dios lo había llamado, y en realidad era el que había preparado el camino. Entonces, por lo tanto, Juan envía a sus discípulos y hace la pregunta. Y vea la pregunta que vemos ahí en el versículo 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús le da testimonio. Juan sabía las obras que iba a hacer el Mesías, y sabemos, hermanos, las cosas que él está mencionando, y digamos todos los milagros. Y en el versículo 2 que acabamos de leer está ahí. Luego tenemos aquí a Juan en Mateo 11, del 7 al 11, está hablando, aunque Juan tenía dudas acerca de Jesús, pero Jesús no empezó a hablar mal de Juan. Es decir, Juan tenía dudas, Jesús pudo haber dicho: bueno, ¿y por qué tienes dudas de mí? No, Jesús hace una respuesta y usa esta pregunta y lo trae a reflexión y lo presenta ante los discípulos, ante el pueblo que en ese momento Jesús estaba enseñando. Y vea, Jesús no empieza a hablar mal de Juan, aunque Juan tenía sus dudas en cuanto a Jesús si era el Mesías. A pesar de las dudas, Jesús prosiguió a felicitarlo como un verdadero profeta y más. Y Jesús da testimonio de Juan públicamente, que es lo que deberíamos quizás hacer nosotros de otros ministerios que hacen bien su trabajo. Es decir, tener ese cuidado. Claro, hay ministerios que no hacen bien su trabajo y que llevan una línea no bíblica, por lo tanto tenemos que ser también cuidadosos en eso. Entonces Jesús empezó ensalzó a Juan como un verdadero hombre de consagración y también de grandeza. Y eso es lo que están diciendo los versículos acá. Y primeramente el versículo 5 dice: Jesús le dijo a estos discípulos de Juan, le dice: mira, los ciegos ven, los cojos andan, y empieza a dar el testimonio y bienaventurado. Pero al final él empieza a hablar de Juan y al pueblo, y le pregunta sarcásticamente, o de una manera que lo hiciera pensar al pueblo, le pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? Es decir, ¿qué es lo que salió a ver el pueblo de Israel al desierto? Salieron a ver a un verdadero profeta, porque eso era Juan. Salieron a ver al mensajero de Dios. Salieron a ver a aquel que el Señor había enviado a preparar el corazón del pueblo de Israel y que a hacerles un llamado al arrepentimiento, porque el pueblo estaba disperso, el pueblo se había apartado de Dios por los años que no había habido palabra de Dios en el pueblo. Los fariseos y los escribas trataban de enseñar, pero ellos enseñaban la escritura o la ley, la aplicaban como a su conveniencia. Entonces, pero aquí Juan se levanta y empieza a enseñar. Entonces, y vemos que el Señor Jesucristo empieza a hablar de él y dice que sí es un verdadero profeta. Entonces Jesús da
da testimonio acerca de Juan en estos pasajes que vemos acá. Entonces en esos primeros versículos, pero más tarde, hermano, y luego continúa hablando de las profecías acerca de Juan, hablando de todo lo que hace la comparación de Juan con Elías. Y igualmente esto sucedió en este viaje que Jesús hizo a Galilea y porque él estaba enseñando. Pero en este viaje y yendo a Galilea, sucede algo más. Y es esto en los versículos de Mateo capítulo 20, versículo 11, 20, versículo 20 y el 24, sucede algo más. Y aquí hay un rechazo acerca de Jesús. Vaya conmigo al versículo 20 al 24. Los primeros 19 versículos nos hablan de la pregunta de Juan, nos hablan de Juan, nos habla del testimonio que Jesús da de Juan. Igualmente nos habla acerca del reino y Jesús da testimonio. Dicen ustedes, Juan no comía y dicen tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre y come y bebe y dicen también está con pecadores y empiezan a juzgar. Entonces ninguno ni con otro estaba contento, los fariseos ni los religiosos de ese tiempo. Pero aquí empieza el Señor y va a dar, aquí hay un rechazo. Y vea lo que dice el versículo 20 al 24 si alguien puede leerlo, por favor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Jesús está hablando aquí y vean que Él está, porque en estas ciudades Jesús había hecho muchos milagros, había predicado, pero la gente no estaba respondiendo. Y vamos a hablar, hermanos, si Él dice aquí, si se hubieran hecho esto en Sodoma, ¿quién fue a predicar a Sodoma y a Gomorra? ¿Mandó predicadores el Señor, profeta, que hicieran milagros en Sodoma y Gomorra? No, hermanos. Y si hubiera ido, mucha gente se hubiera buscado al Señor. Pero vea estas ciudades. Jesús estaba ahí, se estableció en Capernaum, estaba enseñando en diferentes ciudades, hacía milagros, abría los ojos a los ciegos y hacía muchos milagros y no creían. Entonces, hermanos, es como en nuestros días. Imagínense cuántas iglesias hay aquí en esta zona. A este lugar, Dios en el día que estén las personas ante el trono blanco, los que mueren sin Cristo, el Señor les va a demandar. Y más, pero vamos a ver eso más en detalle. Entonces dice el Señor aquí, y aquí va a hablar de esto. ¿Han encontrado ustedes esto? Ay de ti. ¿Cómo entienden ustedes esto? ¿Cómo lo han comprendido ustedes? Sería la pregunta. Ay de ti. ¿Qué es para ustedes esta palabra en la Escritura? Lo encontramos muchas veces. Ay de ustedes ricos, dice el Señor. Hermano. Ay de dolor. ¿Alguien más? Ay de ti, Corazín. Ay de ustedes los ricos, dice Lucas. Ay de ustedes. A ver, muchas veces solo encontramos esta expresión, ay. Pero aquí le encontramos en este versículo y dice, ay de ti, Corazín. Entonces cuando encontramos esta palabra ay en la Biblia, se está refiriendo que ahí hay un juicio. Es decir, cuando decimos ay de ustedes ricos, dice Lucas, está hablando que viene un juicio para ellos. Ay de ustedes, Corazín, está refiriéndose a esta ciudad, que va a venir un juicio para ellos por ver rechazado al Mesías o por ver rechazado a Cristo.
Es decir, igualmente para todas estas ciudades. Entonces, cuando encontramos esto en la Biblia, los ayes o los ay, se está refiriendo a los juicios que vienen para las ciudades que rechazan el mensaje del reino o el mensaje del Mesías en este caso, y ahora en este tiempo el mensaje del Evangelio, las buenas noticias que la iglesia está predicando. Entonces, porque igualmente ciudades en este tiempo y cuando el Señor venga también van a ser enjuiciadas, porque hay ciudades que han rechazado el mensaje del Evangelio y se han ido tras sus perversidades. Entonces el juicio para esas ciudades va a ser más todavía. Entonces, porque Jesús está hablando aquí que el juicio que se le dio a Sodoma es más tolerable que lo que va a ser para ti Capernaum, lo que va a ser para ti las otras ciudades que está mencionando. Pero no, vamos a enfocarnos un poco más en esto. Entonces, los ayes mencionados en la Biblia reflejan los distintos tipos de juicios, hermano, que el Señor va a ejecutar sobre la depravada y degenerada humanidad en el tiempo futuro también. Entonces, porque recuerde que aquí Jesucristo está hablando en el tiempo futuro. Entonces está hablando de los juicios que iban a venir, posiblemente porque iban a ser conquistados, iban a ser reducidos a nada, o también los juicios que van a venir para cuando sea el tiempo, cuando sean juzgados delante del gran juez. Entonces, otra de las cosas, los ayes, o la palabra ay, sin H, los ayes que se anuncian a las ciudades sirven de advertencia a una generación que no responde. Es decir, que aunque el juicio de Dios sea declarado sobre o sea dado a aquella ciudad, pero si ellos responden o ellos se visten de cilicio, dice la Escritura, o se arrepienten, en otras palabras, o buscan al Señor, esos juicios pueden ser perdonados. ¿Se acuerda usted cuando estaba rogando a Abraham? Si hubieran, Señor, 50. Él le dice, no, pero no lo sabía. Si hubieran, un ejemplo, ¿verdad? 25, 15, 10. ¿Qué es lo que mandó a hacer el Señor? A sacar a Lot y a su familia. Porque era la única familia que tenía el temor de Dios. Entonces, cuando hay esto, hermano, y algunas veces aquí en esto también se han ido iglesias en esto, porque muchas veces la iglesia ha sido disciplinada por el Señor. Entonces, estos hablan con Dios, es una advertencia que todavía antes que se ejecute, si el pueblo volviera a Dios, se pudiera evitar. Entonces, pero no pasa así, porque aquí el Señor le estaba dando tiempo a ellos, pero ellos no querían responder. Entonces, Jesús no solo condena a los malvados, sino también condena, y vea esto, a los indiferentes. No solo condena a los malvados según los juicios aquí, sino condena también a los indiferentes, a los que usted les está enseñando, les está compartiendo, les está dando testimonio, están dando por ellos, pero endurecen su corazón. Muchas veces Dios ha llamado a las personas. ¿Cuántas veces el Señor lo llamó a usted antes de que tomara la decisión? Muchas veces. Y algunos, y perdón por un hermano que me daba un testimonio un día de estos, pero algunos esperamos y le pedimos como Gedeón al Señor. Mira, si tú quieres que yo te sirva, dame esto. Esto no trabaja así, hermano. Entonces, pero Dios comprende la ignorancia de los hombres. Entonces, porque el hombre cuando está sin Cristo, hermano, ignora muchas cosas de estos. Entonces, cuando la indiferencia al mensaje que se lleva por el profeta de Dios en este tiempo, en el tiempo de que está hablando aquí, ahora por los predicadores, por los pastores, por todos los hermanos, porque aquí los privilegios
en la predicación no son relevantes. Es decir, todos somos enviados a predicar. Entonces, pero la indiferencia también Dios la va a castigar. Y aquí, hermano, insistiendo en que las mayores oportunidades para creer van a recibir, es decir, la mayor condenación a quien lo rechaza. Hay muchos que han tenido muchas oportunidades de venir al Señor. Dios los ha llamado. Pero vea algo muy importante, hermano, que Él ha creado a las personas, Él ha establecido ha permitido los gobiernos y las ciudades, pero Él no obliga a nadie a que le sirva. Él no obliga a nadie a que venga y aporte o trabaje para su obra. Él desea, el llamado es voluntariamente. Y esto lo hemos visto en las clases pasadas, que Jesús llamó a muchos, pero no todos quisieron seguirle. Y eso, hermanos, sucede hoy en nuestros días también. Entonces, pero el Señor trabajó con los que estaban dispuestos a seguirle, a trabajar en su obra. Entonces, con ellos el Señor continuó su ministerio y vemos el gran trabajo que el Señor logró y llegar a muchas personas. Entonces, pero vamos. Entonces el versículo dice acá, en el versículo que hemos leído, versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, pero si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, si aquí, no sé si lo pueden ver, si aquí en Tiro y en Sidón, que está un poquito más abajo, se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí en Betsaida y en Corazín, tiempo que estas ciudades ya se hubiesen arrepentido. Es decir, en Betsaida se hicieron muchos milagros. Digamos, en las otras ciudades, en Corazín, en todos ellos se hicieron muchos milagros. En Capernaum ya no se diga. En toda la región de Galilea. Entonces Betsaida, aquí al otro lado estaba al lado oeste de Galilea. Igualmente Tiro y Sidón estaban un poco más para el norte. Pero si en todos ellos se han hecho ese montón de milagros, si en Tiro se hubieran hecho, ya habían creído, pero ustedes no, le dice el Señor. Ustedes son indiferentes. Están viendo, yo estoy enseñándoles, estoy predicándoles todo el tiempo, haciendo milagros. Vieron los milagros de multiplicación, vieron los cojos andar, los ciegos ver, los sordos oír y los mudos hablar, y un montón de milagros que aún aquí en la Biblia no están registrados todos. Yo creo que hubieron quizás muchos más, como da testimonio Juan. Pero estas ciudades estaban rebeldes, estaban endurecidos su corazón. Entonces, pero lo rechazaron. Entonces, aún esa indiferencia va a ser rechazada. Entonces, Tiro y Sidón, estas ciudades, hermano, vean el currículum de ellos. Es decir, Tiro y Sidón eran ciudades paganas de Fenicia, de mala reputación. Eran ciudades donde había idolatría, había depravación en ese tiempo. Entonces, estas ciudades no estaban lejos de Galilea, aquí, estaban para el norte, aquí en Fenicia. Entonces, estas ciudades eran ciudades paganas. Pero si en esas ciudades, dice el Señor, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo que ellos se hubiesen arrepentido y en silicio y en ceniza. En otras palabras, se hubieran humillado, se hubieran presentado delante de Dios humilladamente, pero ustedes no. Y aquí habla un juicio para Betsaida, Corazín y Capernaum. Ve aquí estas tres ciudades o poblaciones mencionadas estaban cercas unas a la otra, al extremo al norte de Galilea, la zona donde estaba, en ese momento se había enfocado la misión de Jesús. Sus habitantes vieron a Jesús en persona y con todo no quisieron arrepentirse de sus pecados ni creer en Él. Es decir, Jesús estaba haciendo, vea que Capernaum era la sede o el centro o la ciudad que el Señor había elegido como centro de operaciones para las diferentes partes de Galilea, de Judea, de Samaria, todo. Entonces, Capernaum había visto muchos milagros, pero aquí hay un juicio también para ellos.
el versículo 23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, o eres reconocida, o eres poderosa, o eres una ciudad grande en comercio, en economía, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día ¿de qué? De hoy. Es decir, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, ellos se hubiesen arrepentido y estuvieran hasta el día de hoy y no hubiera habido juicio. Entonces, pero le dicen: ustedes han visto tantas cosas y no se han arrepentido. Todavía estaban incrédulos y más tarde estaban pidiendo señal. Entonces, hermano, la dureza del corazón, no es que el diablo se pone ceguera, pero también la persona decide. No le dejemos todo al diablo en cuanto a las personas inconversas. Las personas también, ellos pueden tomar la decisión. Entonces, el diablo hay una influencia. Puede a la persona quizás influenciarla, pero la persona puede tomar decisiones y el Señor la está llamando. Sodoma era una ciudad antigua con reputación inicua, aún no era una buena reputación, pero dice que el Señor la usa como ejemplo acá, porque era reconocida en el pueblo de Israel, que eran las ciudades que Dios había juzgado en el Antiguo Testamento por causa de su depravación. Entonces es porque nuestro Dios, hermano, es santo y sus discípulos, su iglesia debe de buscar la santidad para el Señor. No el legalismo, porque el legalismo no encaja con la gracia de Dios ni con la fe. Entonces debemos de buscar la santidad del Señor, la obediencia al Señor y someternos al Señor. No por temor, no por miedo, sino por un temor reverente y en reconocer su poder, su santidad y porque Él es nuestro Dios. Entonces estos juicios vienen para ellos y estos juicios Jesús los habla cuando Él va en este viaje a Galilea. Pero aquí tenemos y nos está enseñando algo más. Jesús dijo que si alguna de aquellas famosas ciudades pecadoras hubiera visto todo esto, lo hubiera visto a Él, se hubiesen arrepentido. Y aquí vemos que Bethsaida, vieron a Jesús, no creyeron en Él, sufrirán mayor castigo que las ciudades malvadas que no lo vieron. Es decir, aquellas ciudades, hermanos, aquellas ciudades y naciones que no tienen iglesias en cada esquina, es decir, que tienen iglesia en cada esquina y una Biblia en cada hogar, no tendrán excusa en el día del juicio si no se arrepienten y creen en Él. Es decir, hay muchas personas que, ¿cuántas veces se les ha invitado? Hay personas, bueno, en El Salvador, pedían que si también podían llevar cultos a sus casas. Decían los hermanos, a él le llaman campo blanco, o cultos evangelísticos. Decía el Señor a veces, los señores religiosos, dicen: no, pues, pueden venir a hacerlo, pastor, aquí en mi casa también los cultos. Ellos se sentían bien que los hermanos llegaran, predicaran, pero cuando se les hacía el llamado, no, decía, en la religión de mis padres voy a morir. Sí, decía: no, yo estoy bien. No, yo le oro al Señor, yo le oro a Dios, yo le oro a su Biblia. Mire, yo a la persona que necesita, yo le ayudo. ¿Verdad? Yo no le hago mal a nadie. ¿Verdad? Entonces, pero todas estas cosas son obras y esos no nos dan salvación. Entonces, es muy importante. Entonces, estos juicios son para eso. Es decir, lo que Dios va a hacer. Y aquí tenemos, hermano, esto. Y vaya conmigo al versículo 25. Continuamos y vamos rápido en esto, hermanos. No vamos a profundizarnos. Aquí en eso sí nos vamos a detener un poco, para luego de esto salir por un momento, tener un momento de receso. El versículo 25 al 30, si un hermano puede leer, por favor.
¿Hay algún comentario de lo que hemos visto hasta hoy? De lo que hemos visto de hoy, únicamente, de los juicios. Se considera, hermano, un mensaje así como de Juan o como del Mesías, o los milagros mayormente que está hablando aquí, que si se hubiesen hecho, hubiesen creído, pero no vieron. Sí hubo testimonio del mensaje, pero no así como lo hizo el Señor Jesucristo. No le llegó así como claramente. Entonces, abiertamente, así como lo está hablando aquí. No, en base, hermanos, a su depravación, porque recuerde que los principios ya se habían dado anteriormente de Dios, pero fueron juzgados por su depravación. Porque recuerde que de dónde vienen esta nación. Entonces, recuerde que tenían el testimonio de Lot en ese tiempo. Igualmente, ellos eran temerosos del Señor y tenían conocimiento de Dios, pero ellos se habían apartado. Si Dios dice que se habían degenerado o apartado, es porque ellos tenían conocimiento. Pero no tenemos un testimonio de decir que, como en Nínive, como lo que dice el hermano, que fue un profeta hacia predicar. No se hicieron milagros como se hicieron en Capernaum, y hace esa comparación. Quizás y no es, perdón, hermano, y no es que Dios sea injusto. No es que Dios sea injusto, porque aquí recuerde que lo que se está juzgando es su pecado. Entonces no es que Dios esté actuando, sea parcial. Que sí, no, ese es el pecado. Porque desde el principio. Perdón, hermano. Quizás lo que está haciendo Jesús era el juicio más severo para estas personas, comparando más el juicio a estas personas que no creyeron en él. Hacer el juicio ser más severo que los que estaban haciendo esa maldad. O sea, sí. ¿Qué tanta maldad había sido Sodoma y Gomorra, que el juicio los quemó a todos? Entonces, y si el juicio de Sodoma y Gomorra fue de esa manera, fue terrible, dándole a entender de que ese juicio no va a ser menos ese juicio que le va a tocar a esto a Besaida y a Tiro y a Sidón. Sí, y aquí lo que se está tratando, hermano, es el rechazo a Jesús. No tanto quizás la depravación que había en esta ciudad, sino el rechazo hacia la persona y hacia a las obras que Jesucristo había hecho. Pero en Sodoma era la depravación total. Dígame. Hermano, en el tiempo de Sodoma y Gomorra quiere decir que los que llevaban el mensaje, por decirlo así, eran Abraham y Lot. Eran los... Sí, los que habían tenido podríamos decir, contacto con el Señor. Recuerde todo lo que Abraham había hecho, y por promesa de Dios, Dios había dado testimonio a Abraham, y vea que lo saca de Ur, de los caldeos, y lo lleva a esta ciudad. Y Dios le había dicho que fuera él y su familia únicamente, pero pues también se va su primo, ¿no? Sí, pero la pregunta Su sobrino. es en ese entonces, ¿quiénes eran los que estaban? En ese caso era Abraham y Lot. Eran los que tenían la palabra. ¿Quiénes fueron los que le llevaron? No recuerdo ahorita en el momento, por decir así, el mensaje a Abraham cuando lo sacaron de los caldeos. No lo recuerdo, hermanos, no sé si fue una visión, no lo recuerdo. Pero a Lot se recuerda que lo fueron a sacar los ángeles.
Ujú. El mensaje de la Dijo profecía. Abraham, sal de tu... El llamado sí fue de Dios. Fue de Dios, Fue de Dios, pero recuerden que Dios puede llamarnos por medio de un profeta, puede hablar acerca de una voz audible, pero en sí no quiere. Sí, en ese tiempo. Y recuerde que a él se le había dado la profecía, y esto empezó con Abraham. Entonces ellos prácticamente eran los responsables y enseñarlo, ¿verdad? Pero también tenemos más personas que conocían esto. Se le hizo la promesa a Abraham, pero muchas personas más también habían tenido contacto habían recibido el mensaje de Dios. ¿Verdad? Porque esto no viene solamente de Abraham, venimos desde Adán. ¿Verdad? Entonces ya había bastante gente que tenemos, por ejemplo, a Enoch que había dado testimonio, vemos a otros que habían dado testimonio antes. No hay mucha información de como en el tiempo de Jesús, que tenemos a Juan, tenemos a los discípulos, tenemos a Pablo más tarde. Entonces, pero había testimonio. Dios se manifestaba de otra manera. El tiempo de Melquisedec. También él estaba dando testimonio. Y todas las familias, en el tiempo antiguo, las familias eran las que encargadas de enseñar la palabra, y los padres a los hijos, y empezamos, vean todo eso. Entonces, Parece que el libro de Job fue antes de todo esto, que creo que también te daba testimonio de Job. sí, hermano, se considera que el libro más antiguo podría ser Job. Es uno de los libros más antiguos, que se considera que fue en el periodo también del Pentateuco, el libro de Job, que se considera más antiguo. Entonces había mucho testimonio, pero aquí vemos que, vea, Jesús no está hablando tanto el detalle de si envió predicadores o profetas a Sodoma y a Gomorra. Lo que él está hablando es de un juicio del Antiguo Testamento que ellos tenían conocimiento, los judíos, que pasó, y ellos saben que esos juicios de Dios son verdaderos, así como el diluvio, que es otro juicio. Y vea que todos los juicios, por ejemplo, cada dispensación termina con un juicio. Por ejemplo, el juicio de la dispensación, tenemos otra dispensación que termina con el juicio de la torre de Babel, de la confusión de lengua. Más tarde termina otro juicio, termina otra generación o otra dispensación con el juicio del diluvio. Bueno, tenemos el juicio acerca del diluvio, que son los juicios que Dios mandaba a las naciones porque se habían apartado de Dios en el Antiguo Testamento. Y así hay muchos más. Cada dispensación finaliza con un juicio, y aún la dispensación de la ley finalizó con el juicio de Jesucristo. Entonces, quería que expresáramos esto, porque esto nos ayuda a todos. No lo sé todo, hermanos, pero algunas cosas podría orientarlos en salud. Entonces vamos a continuar con los versículos que hemos leído. Y aquí nos está hablando los que aceptan a Jesús. Hemos visto los que rechazan a Jesús. Hemos visto a un hombre que tenía dudas de Jesús, que es Juan, en los primeros versículos. Hemos visto a unas ciudades que rechazaron a Jesús. Ahora vamos a ver a los que aceptan a Jesús. Si ve el capítulo 11, termina con esto muy importante. Primero empieza un hombre que duda, un hombre que tenía su palabra, tenía el poder de Dios para impactar a las naciones con el mensaje del Evangelio, que es Juan. Pero él tenía sus ciertas dudas, no que si Jesús era el Hijo de Dios, sino que o que Jesús era un profeta, sino que tenía sus dudas si él era el Mesías, sería lo correcto. Entonces, pero Jesús le aclara. Pero más tarde vemos el rechazo de las ciudades donde Jesús estaba predicando. Pero ahora vamos a ver a las personas que aceptan el mensaje de Jesús, y Jesús es aceptado. Los que respondieron al llamado no fueron personas importantes de este tiempo, en el tiempo de Jesús, al llamado que Jesús hizo. ¿Quiénes fueron las personas que respondieron al llamado de Jesús? Pescadores, publicanos, ¿qué más? Sí, exactamente.
Habían, que digamos, por ejemplo, tenemos a Zaqueo que responde, tenemos a miembros del Sanedrín, tenemos a otros religiosos que respondieron, tenemos a personas que no tenían una buena reputación, también respondieron al llamado de Dios. Pero aquí está enseñando, vea que las personas, muy importante, ¿por qué una persona que tiene digamos, reconocimiento, tiene dinero, tiene una posesión social muy, muy buena, ¿por qué no responde al llamado de Dios? Por el orgullo. Amén. En su dinero. ¿Qué es lo que pasó con el rico? La historia que se autosuficiente, lo que hablábamos las veces pasadas. Entonces, ¿por qué las personas no responden? Porque piensan que no necesitan a un Salvador. Los religiosos piensan que no necesitan a Jesús para ser salvos. Ellos confían en su religión. Y la religión no salva a nadie. La religión solo consuela a la persona temporalmente. Mas Jesucristo nos salva, nos consuela y todo lo demás. Entonces, por esto, Jesús, los que responden a su llamado son niños, fatigados y cargados. Ahí entran todas las personas que le respondieron a él. Y en los versículos que hemos leído, en los versículos, vaya conmigo, el versículo 25 lo hemos leído y vaya directamente al versículo 28. Leemos, y el llamado que él hace, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué promete él? Entonces el llamado es sin acepción de personas. Es decir, aquí se tumba el evangelio de la predestinación. Y esto lo que digo, y lo digo con mucho cuidado, predestinación para ministerio es una cosa, pero estoy hablando de la predestinación, de lo que enseñan que, por ejemplo, la línea de los testigos de Jehová, ellos están enseñando que si tú no eres uno de los 144,000 sellados, hagan lo que hagas, no puedes ser parte. Entonces, pero aquí Jesús está extendiendo el llamado a todos. Que no todos van a responder al llamado que Jesús hace, es otra cosa. Vea, es otra cosa. Es un punto doctrinal. Y dije que no iba a hablar de doctrina, porque esa la doctrina le toca a nuestro pastor, ¿verdad? Pero en este punto, el llamado es para todos. Pero hay unas sectas religiosas y hasta hay algunas congregaciones que enseñan que los que van a ser salvos ya están. Pero eso es peligroso, hermanos. Entonces, pero mejor manejemos lo que la Biblia dice acá. Y dice, venid a mí todos. Y este término es un término plural en el griego y igualmente en el castellano, en el español. Entonces el llamado es para todos, pero la diferencia es que no todos van a responder al llamado. Pero a nosotros no nos toca juzgar quién va a ser salvo, quién es salvo y quién no es salvo. Vean, nuestra tarea es predicar el evangelio. La tarea del Espíritu Santo es convencer a la persona de pecado. Entonces, el llamado aquí dice el versículo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La promesa, el llamado tiene una promesa. Pero vamos a ver un poquito más el versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí nos vamos a detener. Los otros versículos yo creo que están más. Pero tenemos más, estos son donde vamos a enfocarnos más. El pasaje está diciendo aquí, hablando de un yugo. Amén. Y está enseñándonos. El yugo tenía como propósito, hermano, aliviar la incomodidad al llevar una carga pesada. Esta es la idea del yugo. Es decir, al llevar una carga con el yugo, pues era más fácil. Pero
El yugo aquí en este caso simboliza la obediencia y la aceptación de la responsabilidad que Jesús está hablando aquí. Entonces el yugo tenía el propósito de aliviar la incomodidad al llevar una carga, es decir, era más fácil llevando un yugo. Pero vamos hablando de referencias, pero no nos vamos a tener ahí, vamos un poquito más. Entonces el yugo de Jesús, dice en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi pregunta es, hermano, ¿es fácil ser discípulo del Señor? Sí, no. Hermanos, no. No, mira, hermanos, hablando en términos, aquí no está hablando de en sí de que no, pues el discipulado es fácil. No es fácil, porque vas a tener, en el capítulo 5 vimos que va a haber persecución, va a haber oposición, va a haber rechazo. Vamos a ser, posiblemente, muchos ya murieron por causa de Cristo. Aquí no pasa, pero quizás en algún momento vaya a agarrarte ese punto. Ser discípulo del Señor no es fácil, porque es una responsabilidad que debemos de tomar día con día. Es decir, tener compromiso con el Señor no es fácil, pero tampoco es cargado. Sí hay una diferencia, pero vamos a ver que el yugo es fácil, según este versículo, no porque su llamado al discipulado sea menos exigente. El Señor es exigente en cuanto al ser discípulo, sino porque nos hace discípulos de un manso y humilde de corazón. Hermanos, el yugo de la ley o el yugo que los fariseos, los religiosos le ponían al pueblo, eran cargas que ni ellos mismos podían llevar. Es decir, ellos usaban la ley y aplicaban la ley a su conveniencia, que hablaba anteriormente, y el pueblo era cargado. Entonces Jesús está hablando del yugo también de la esclavitud aquí, en ese tiempo. Entonces el yugo que ellos ponían al pueblo era pesado, era incómodo. Es decir, no hacía la carga fácil. Entonces, vea lo del yugo aquí. ¿Quién era Jesús? ¿Cuál era la profesión de Jesús antes de iniciar su ministerio? Carpintero. Entonces, cuando hacían el yugo en la región de Galilea, cuando hacían el yugo para el buey, para el asno, el buey era llevado donde el carpintero, para que el carpintero hiciera el yugo a la medida del buey para que no lo lastimara. Para que cuando él cargara no se resintiera el buey. Entonces el carpintero lo que hacía es hacer el yugo a la medida del buey para que la carga no fuera incómoda, sino que fuera fácil. Entonces Jesús está en su experiencia de carpintero, está explicando aquí acerca del yugo. Entonces me imagino yo, esto no lo dice la Biblia, que Jesús había hecho muchos yugos. O sea, que no ha hecho diferentes yugos. Entonces, su carga como discípulo del Señor no es pesada, porque Él, nuestro amo, es manso y humilde de corazón, no es violento, ni drástico, ni déspota como los fariseos y los escribas y los religiosos. Exactamente, entonces el yugo que él pone es a la medida. Por eso es que su yugo es fácil, porque no lastima. Hermano, cuando un buey lo lastimaba el yugo, ¿qué es lo que hacía el buey? No trabajaba mucho y daba problemas, porque hasta ahí ya queriéndose zafar, porque le lastimaba. Entonces el yugo de la esclavitud y de la ley a los hombres, a los judíos, los había lastimado y los tenía cargados.
No, ellos no querían las cargas, no las querían llevar ni tocar ni con un dedo. Pero a los que les ponían el yugo eran los que sufrían. Entonces ellos estaban cargados y trabajados. Entonces él los llamó, vengan a descansar. Les voy a dar otro yugo, les dijo él, que es la responsabilidad y el compromiso que ustedes tienen de ahora en adelante. Pero mi yugo es fácil. No está diciendo que el ser discípulo del Señor es fácil, sino que encaja bien en nuestra vida. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Entonces dice que su discípulo él es uno que es manso y humilde de corazón. La palabra fácil, y esto, hermano, a mí el Señor me dio tantas veces que yo he predicado de esto, estudio, discipulado y enseñanza y todo, pero nunca me había detenido a ver por qué dice él que es fácil. Dice, si él nos pone un yugo, tenemos un yugo, pero él dice que nos pone otro yugo, pero este es fácil. Entonces, pero cuando me voy al griego, veo que esta palabra fácil en el griego quiere decir realmente que encaja bien. Es decir, que él nos pone un yugo, nos hace un yugo conforme a la medida para llevar la carga, que no nos lastima. Que aunque llevemos la responsabilidad y tengamos el compromiso, no nos vamos a sentir cargados ni cansados. Aunque nos apriete la columna, pero no nos va a lastimar. Entonces el pasaje está diciendo, vengan a mí y yo de verdad lo voy a hacer descansar. Entonces la promesa de venir es que nos va a quitar el yugo de la esclavitud, nos va a dar otro yugo, pero que encaja bien, que no nos va a lastimar y vamos a descansar. Entonces dice, su yugo es fácil y su carga es ligera. Cuando habla de ligera, hermano, Es que no nos va a traer cansancio, que no es pesada. Que con la ayuda de él va a ser más fácil de llevarlo, aunque es una responsabilidad grande el ministerio que nos ha dado. Entonces su responsabilidad es grande, pero no es cansada ni cargada como lo de la ley que anteriormente explicaba. ¿Verdad? Entonces se está refiriendo a eso. No sé si alguien quisiera compartir algo acerca de esto. Sí. No hay compromiso. el compromiso a muchos se le hace pesado. Eso que a veces no quiere el yugo, se lo dejan el yugo, porque es fácil y es ligero. Sí. Que no quiere el compromiso. Mira, hermano, y una de las cosas, vean, y yo se los he dicho desde anteriormente, y aún desde las enseñanzas que tuvimos la vez pasada, el Señor está llamando a su iglesia y a los creyentes a que tomen compromiso. Porque una iglesia sin compromiso, una persona sin compromiso, un esposo y una esposa, unos hijos sin compromiso, no vamos a lograr nuestras metas. Entonces, la iglesia personalmente, no porque el pastor lo dijo, y no estoy queriendo congraciarme con el pastor, no. Aunque el pastor no lo diga, debemos de tomar un compromiso. ¿Sabe que yo pudiera estar en mi casa ahorita cuidando a mi esposa porque está pues con ese dolor que tiene, pero yo tengo un compromiso? Y el pastor con la iglesia el domingo, fin de semana, yo estuve predicando en el cementerio, una hermana que murió, sirviendo en otra área, porque yo tengo un compromiso. Entonces, pero yo bien pudiese estar en mi casa, dice el viernes con la familia y todo, y no tener un compromiso. Pero el compromiso con el Señor, hermano, es muy importante en la vida. Hermano Badalona. Se puede comparar, hermano, para poderlo verlo más fácilmente, es como en un matrimonio. En un matrimonio, si el esposo no toma su compromiso como esposo,
tienen que ser, hermano, Sí, o sea que... igual. No, pero lo que digo yo que si no toma cualquiera de los dos el compromiso que tiene que llevar, nunca va a resultar un matrimonio. Es lo mismo en lo que es el Evangelio. El Evangelio, uno cuando entra al Evangelio hace un compromiso. ¿Por qué? Porque hay una relación entre Dios y el hombre, o sea, el cristiano. Sí. Entonces allí tiene que tener un compromiso, hacerse un compromiso. El compromiso Dios lo ha hecho, pero el hombre tiene que hacerlo el compromiso. Porque si no, no va a, como dice alguien, no va a mechar. Sí, sí, hermano, y recuerde, siempre el Señor, después que llamó a las personas, luego les hace otro llamado a que tomen compromiso. Es decir, y esto es lo que hablábamos, muchos son creyentes, tienen salvación, y bueno, y vamos para el cielo y ya lo demás. Pero el discípulo del Señor tiene que hacer la diferencia, porque en el cielo las recompensas se van a medir por el trabajo que hicimos para Él. Entonces decía un hermano, nomás va a pasar así con salvación sin galardones, pero va a ser una vergüenza estar ante la presencia del Señor. Dice que se tiran sus coronas delante de Él, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer si no trabajamos? Si no tomamos compromiso. Entonces el compromiso, hermano, es una decisión voluntaria en obediencia al Señor, con el Señor. No es una acción, no es algo impuesto, sino que tiene que ser desde usted. Y ve, hermano, que las personas que se han comprometido con el Señor, Dios ha sido fiel con ellos. Amén. Solo le animaría, hermanos, a que tomen más compromisos, si están comprometidos, pero que tomen más compromiso con el Señor, y no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Él espera que nosotros voluntariamente tomemos compromiso. Hermano Lee. La conclusión, hermano, es que usted pide, digamos, está enseñando, ¿verdad? Compromiso. Pero muchos tomamos compromiso con el Señor, pues casi todos decimos que tenemos compromiso, ¿verdad? Pero al decir compromiso, que tenemos compromiso, lo está diciendo a la iglesia o digo, con la iglesia o con el Señor. Hermano, el servir, por ejemplo, venir a los cultos, el hacer la limpieza o el predicar es parte, pero es un compromiso con el Señor, no solamente en servir aquí, su compromiso mayormente es con la predicación del Evangelio, no de aquí únicamente, sino a dar testimonio fuera del Señor. La otra es tomar compromiso con el Señor de guiar a mi familia y mi vida a una buena comunión con el Señor. Entonces, tomar compromiso con el Señor no involucra muchas cosas, involucra la comunión con el Señor, involucra la responsabilidad de predicar el Evangelio, involucra hasta las áreas financieras con el Señor. Vea, entonces, pero, por ejemplo, si usted sirve en la iglesia, si usted asiste a los cultos, está bien, pero eso en realidad no es todo. Vea, es algo más. Por ejemplo, un compromiso con el Señor es, aquí los hermanos me ven, pero allá donde yo trabajo, allá donde en mi escuela, allí también muestro yo mi compromiso. Es decir, que tener ese compromiso con el Señor de cuidar mi comunión con Él. Pues que es lo que digo, es lo que la mayoría pues dice, ¿verdad? Estamos comprometidos con el Señor, pero no lo vemos en la iglesia. Entonces, ese tipo de cristianos, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿O hay compromiso? ¿Qué cosa? Hermano, la persona puede decir que tiene compromiso con el Señor, pero ¿y sus frutos?
Exactamente, por eso decir es parte. Vea, es decir, si yo estoy comprometido con el Señor, hermano, usted tiene un compromiso. Y me imagino que, bueno, el hermano Eli viene de trabajar, pero él sabe que tiene un compromiso con el Señor, no con el pastor, que el hermano Eli va a venir a tocar aquí o le va a venir a predicar, o que tiene que estar visitando una familia a la que le va a compartir el evangelio. Es parte, es decir, el compromiso no es únicamente decir yo tengo un compromiso. ¿Sí? El ¿Digo? compromiso es un grupo de cosas que uno tiene que ponerlas a los pies del Señor o al servicio del Señor. No es Sí. solamente, es como dice usted, bueno, el compromiso solamente es de predicar, no, sino que el compromiso es servir, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo apoyar, qué es lo que puedo aportar, qué es lo que, o sea. Sí, son muchas cosas. Y no solamente y el punto que dice el hermano Eli es muy importante y se lo voy a decir por qué. Porque muchas personas dicen, yo tengo un compromiso con el Señor, pero no con la iglesia, no con la predicación del evangelio, no con mi familia. Entonces, yo tengo un compromiso con el Señor. No, yo aquí oro al Señor. Yo no necesito ir a la congregación. Entonces, eso, hermano, no está completo, es decir, no está bien. Vea, porque una persona puede decir, tengo compromiso, pero es necesario. Nosotros, ¿por qué nos congregamos? Empezando de ahí. Para crecer. Porque aquí es donde crecemos. Aquí es donde nos alimentamos. Aquí es donde nos fortalecemos. Un creyente, hermanos, solitario, se va a hundir. ¿Sí? Exactamente, un carbón separado de los demás carbones se va a apagar. Entonces, el punto que ha tocado nuestro hermano Lee es muy importante, porque ahora, hermanos, perdón por lo que voy a decir, por las personas que van a ver este video, hay personas que oran más en Facebook que en su casa y que en la iglesia. Entonces dice, no, yo tengo un compromiso con el Señor. No, yo adoro al Señor en mi casa. Sí, pero no solo en su casa. Yo puedo adorar al Señor no solo cantando. O ahí se alimenta en el mensaje. En el mensaje, si van a ver este video, vengan a congregarse, hermanos. Díganme. ¿A dónde queda la palabra que dice no dejando de congregarse? No dejando, por lo menos, hermanos, nosotros hacemos por lo menos 10 cosas importantes por lo cual debemos de congregarnos. Primero, lo que habíamos hablado ya. Aquí venimos a alimentarnos, aquí nos entrenamos, aquí recibimos instrucciones. Aquí se nos delega el trabajo que el Señor nos está dando a través de nuestro líder. Aquí nosotros oramos juntos, alabamos al Señor, traemos nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Aquí, muchas cosas, razones por las que nos vamos a congregar. Pero otra de las cosas, por ejemplo, hermano, hay otra razón, y esto es muy delicado, y creo que nos vamos a quedar aquí. Hay muy delicado, es que muchas personas vienen aquí y el pastor hace el llamado y dice, y pues levanta la mano, hacemos la oración y nunca más nos volvemos a ver. Hermano, no, el hermano Guadalupe oró por mí, pregúntele a él oró por mí. Y yo ya acepté, yo soy cristiano. Pero es que una oración, hermano, mire, el Señor insiste tanto, por sus frutos los van a conocer, permanecer en la vida. Es decir, la permanencia en el Señor es indispensable para un creyente. Entonces, estas cosas no funcionan así. Es decir, esto no es como el internet, necesitamos tener comunión con el Señor. Entonces, eso es lo que está haciendo el énfasis aquí. Y vea, hermano, la iglesia no debe de perder estas cosas porque muchas cosas se están perdiendo de la iglesia. No digo cosas materiales, no es que han venido aquí muchas cosas o principios. No, claro, hermano, porque hoy con eso que le hacen a uno todas cosas, hermanos, muchas cosas, muchos principios la iglesia está perdiendo. Mire, hermano, esto le ha traído una comodidad, una frialdad. Nadie quiere tomar responsabilidad, nadie quiere, hermano, si hoy le está diciendo, hermano, por favor, mire esto. Ay, hermano, si queremos que Dios nos bendiga, por el amor de Dios.
hermano, pero si un día caímos, pero démosle, no nos quedemos. Si no pudimos venir un día, hermano, está bien, ¿verdad? Pero no siempre, hermano, porque no es lo mismo. Sí, aunque se escucha muy bien la grabación y todo, pero no es lo mismo. Entonces, la clave radica en la invitación personal. Todo inicia aquí. Amén. Porque Él nos está llamando. Vea, Él vino a buscarnos. Él está llamando. Está mandando mensajeros. Está mandando mensajes. Y muchas personas retan al Señor. Si tú quieres que yo te sirva, o si crees que yo puedo servirte, dame señales. Ya, ahí viene el Señor. Sí. Entonces, no, hermano. Yo me recuerdo que un día le dije al Señor, yo cometí no le anden pidiendo al Señor que les aumente la fe así. Si le van a pedir aumentar la fe al Señor, es mejor crean en el Señor, pero no le anden pidiendo, Señor, aumentanos la fe. Vienen los problemas y ya después, pues tú quieres que te aumente la fe. La manera de aumentar la fe son las dificultades. Señor, aumenta, yo quiero ser un hombre de fe, pero cuando vienen las dificultades, hermano, vea, si no, creámosle al Señor, que es más fácil. Otra de las cosas, hermano, hace un tiempo cuando el Señor que nos llamaba al ministerio pastoral, le decía al Señor que pues yo no quería, hermanos, y pues Él me hizo que quisiera. Y cuando el Señor nos mande a hacer algo, hermano, por favor vayan. No se opongan a los planes de Dios. Si el Señor hace sentir algo, háganlo. Yo le dije al Señor, si el Señor nos daba la oportunidad de enseñar aquí con el hermano Guadalupe, yo le dije que proveyera las herramientas. Y Él lo hizo. Si es tu voluntad, Señor, provee todo lo que necesitamos. Y Él lo proveyó. Entonces, hermanos, y yo estoy muy contento acá. Muy contento con ustedes. Yo le decía al hermano Guadalupe, yo no estoy aquí por dinero. Yo no estoy aquí porque busco un cargo. Yo no estoy aquí por reconocimiento. Yo estoy aquí por la voluntad de Dios. Vamos a llegar hasta aquí con esta lección. Nos tomamos un momento.